Cuarta etapa, la recuperación de la democracia. Optimismo y desilusión. 1983-1990. Caracterización del periodo. Viendo desde el punto de vista político, el hecho más destacado que se ha registrado es el inicio, en 1989, del colapso del bloque socialista encabezado por la Unión Soviética, si bien oficialmente la misma se desmoronó recién en 1991. El acontecimiento afirmó la hegemonía del bloque occidental, cuyas principales economías seguían atravesando un periodo de inestabilidad. Hacia 1985, las economías latinoamericanas en su conjunto estaban transfiriendo el 4.7% de su PBI consolidado hacia los países acreedores. El Tesoro norteamericano promovió un plan de recuperación de las economías deudoras, basado en ajustes fiscales monitoreados por el FMI, políticas de apertura y de libre mercado. Este programa se denominó Plan Baker y fue insuficiente para solucionar la crítica situación regional. En 1987, Brasil entró temporariamente en cesación de pagos con los bancos comerciales, lo que encendió el alerta de los acreedores y obligó a la intervención del gobierno de Estados Unidos. El entramado económico mundial, fuertemente rediseñado por las profundas transformaciones políticas, militares, financieras y tecnológicas, comenzó a ser caracterizado como un fenómeno genéricamente llamado globalización. Marco político interno. La etapa se desarrolla bajo la presidencia de Raúl Alfonsín, primer presidente elegido de manera democrática y sin ningún tipo de restricciones desde, probablemente, 1946. El optimismo generado por la recuperación democrática llegó al punto de desplazar los temas económicos del centro de la atención. Se generó un consenso generalizado en torno a la idea de que, bajo un marco de resguardo institucional, la recuperación económica era una consecuencia natural del proceso. Pasado el enamoramiento inicial, y también como consecuencia del creciente desinterés de la opinión pública independiente, el gobierno se hizo permeable a las presiones de los grupos económicos, los sindicatos, los militares y hasta de la Iglesia. El optimismo inicial, que subordinaba la buena marcha de la economía al funcionamiento de las instituciones democráticas, fue dejado de lado y la coyuntura económica comenzó a cobrar suma importancia en el humor social. El éxito inicial del Plan Austral, del que se habla a continuación, posibilitó en 1985 un triunfo electoral de la UCR más holgado aún que en las elecciones presidenciales que habían llevado a Alfonsín al poder. Pero su posterior deterioro actuó en la misma relación con los niveles de adhesión al gobierno, que vio diluirse su poder, sin atinar a dar nuevas respuestas. La interrelación entre el poder político, en términos reales, no formales, y el panorama económico nunca había sido tan determinante como hasta ese momento, ni siquiera en 1930. La política económica. Se determinó que las autoridades económicas radicales se encontraron al asumir el gobierno con un panorama desolador, aunque no puede decirse que sorprendente. La deuda era de casi el 70% del producto, con reservas internacionales inexistentes. La crisis de la deuda y su presión sobre la balanza de pagos condicionaron el accionar del gobierno en la primera etapa del periodo. Rápidamente se llegó a la conclusión de que no sería posible entablar una negociación con los acreedores sin ofrecer a cambio políticas de ajuste. De inmediato se abandonaron las posturas iniciales, algo arrogantes, y se adoptó una política más proclive a agradar a los Estados Unidos, con el objetivo de que su gobierno presionara al Comité de Bancos. Gráfico 22, inversión bruta 1978-1990. En puntos porcentuales del PBI. La estrategia original, con Bernardo Greenspan como ministro de Economía, fue un remedo de las políticas aplicadas durante el gobierno, de allí entre 1963 y 1966. Se procuraba, mediante políticas gradualistas, mantener alto el nivel de empleo, recuperar el poder de compra de los salarios y fomentar el consumo como elemento dinamizador de la demanda agregada. Los empresarios interpretaron que el crecimiento de la demanda sería pasajero y ajustaron la oferta solo lo necesario para responder en el corto plazo. Los precios reaccionaron rápidamente y convencieron al gobierno de que no era posible enfrentar una inflación con un alto grado de componente inercial mediante la aplicación de políticas graduales.
En junio de 1985 el gobierno sorprendió con la implementación del Plan Austral, el que tomó su nombre de la nueva unidad monetaria que debutó cotizando a 80 centavos por dólar. El plan era de corte netamente heterodoxo, y sus principales medidas consistían en congelamiento de precios, reducción de la tasa de emisión monetaria, impuestos a las exportaciones, ahorro forzoso, inmovilización de fondos de las empresas destinados a financiar gastos del Estado. Desaguo. Tabla de conversión de contratos pactados en un marco de expectativas inflacionarias altas. Regulación de las tasas de interés. En su primer tramo, el plan logró una notable reducción de la tasa de inflación, aumento de la recaudación con reducción del efecto Olivera-Tanzi y crecimiento del salario real. En tanto, los problemas de financiamiento condicionaban la política monetaria. El Estado cancelaba servicios de la deuda externa con nuevas emisiones de deuda interna de corto plazo. En 1986 se intentó flexibilizar el plan, se aumentaron las tarifas públicas, se eliminaron los controles de precios, se reajustaron las tasas de interés, se devaluó por primera vez el austral y se intentó poner en práctica una política monetaria más restrictiva. Este conjunto de medidas ortodoxas en el marco de un plan netamente heterodoxo, que había incluso suscitado el interés académico, fue percibido como un signo de debilitamiento. La etapa se cierra desde el punto de vista histórico, ya con Menem en el gobierno, con la hiperinflación de 1990 y la confiscación de ahorro privado llamada Plan Bonex. A los efectos de un mejor tratamiento expositivo, esta parte se analiza en el capítulo siguiente, como antecedentes de la convertibilidad. Política monetaria y fiscal. Como venía ocurriendo desde 1977, la presencia de tasas de interés fuertemente positivas o negativas respecto de la evolución del tipo de cambio y relativa libertad para la entrada y salida de capitales de corto plazo recortaba la capacidad de la autoridad económica para orientar los flujos monetarios. Esta dinámica altera también el comportamiento del sector externo como fuente de creación de dinero. Su participación es altamente expansiva cuando ingresan capitales del exterior y contractiva cuando se retiran. Si los movimientos de entrada y salida de capitales son por periodos cortos y actúan de manera unidireccional, sin compensación de ingresos y egresos, se hace difícil regular la oferta monetaria por este medio. Ahorro-inversión. En comparación a la tasa de ahorro total es descendente respecto de la muy alta del periodo anterior, pero la caída de la inversión posibilita que el ahorro interno la financie completamente, con excepción de 1986 y 1987, los 2 años de buenos resultados del Plan Austral. El ahorro privado entre 1976 y 1989. Análisis descriptivo de los principales determinantes. A partir de la década de 1984, la propensión media al consumo total de la economía retoma valores levemente superiores al 80%, que no alcanzaba desde hacía una década. Durante su periodo comprendido entre 1977 y 1983 se había producido una excepcional tasa de ahorro, que llega a rozar el 30% del PBI en algunos años. Para todo el periodo la propensión media al ahorro total es de algo más del 22%, pero claramente se diferencia en el tramo 1976-1983, MEST igual a 25.5, y el tramo 1984-1990, MEST igual a 19.2. El ahorro privado, por su parte, presenta una propensión media cercana al 25% entre 1976 y 1983, y desciende a algo más del 18% para el tramo 1984-1990. Un dato importante a tener en cuenta en este periodo, en el que predomina la libre movilidad de capitales, es el comportamiento de la tasa de interés nominal respecto de las variaciones del tipo de cambio. La tasa de interés nominal es positiva respecto del tipo de cambio, con excepción de los años 1981, devaluación no programada, 1982, Guerra de Malvinas, 1985, año del Plan Austral, y 1989, hiperinflación. Si se toman las variaciones punta contra punta para toda la etapa, el promedio de variación anual del dólar es del 539% y la tasa de interés anual
Promedio para depósitos a plazo fijo es del 415%. 80. Y 6. Contrastación empírica. No resulta posible ajustar la función keynesiana de ahorro para esta etapa. Tomando el ingreso disponible corriente, la única variable explicativa del ahorro privado, las variaciones del modelo solo se explican en un 17%, mientras que una elevada ordenada al origen indica la omisión de variables explicativas relevantes. Tampoco se obtienen resultados satisfactorios al incorporar otras variables, como la tasa de interés nominal y la inflación. Se intentó asimismo componer una función que incluyera algún tipo de variable proxy de riqueza, ahorro de periodos anteriores, series de índices bursátiles, demanda de dinero para M2, sin conseguir un ajuste razonablemente satisfactorio en ningún caso.